En esta hermosa tarde, Dios mediante, voy a continuar algo que comencé el miércoles. El miércoles empezamos una prédica, no le voy a decir una serie, porque según se vaya dando, así voy siguiendo. Y hablamos, el tema es rindo mis derechos. Estaba en esta semana meditando porque me llegó a la mente una canción que los que tienen años de los 70 y 80 que nacieron entre esa temporada se recuerdan de esta canción. Era un artista de telenovelas, cantante. Tú no lo conoces, tú no habías nacido. Estabas en Pamper, yo creo todavía. ¿No? Nada, 80. Entonces, este cantante le decían el Puma, José Luis Rodríguez, el Puma. Y él sacó una canción muy interesante, muy bonita, que se llamaba Tengo Derecho a Ser Feliz. Muchos de ustedes se recuerdan. Y yo estaba leyendo las letras de la canción, que por cierto es una canción bonita, pero nosotros no tenemos que estar alineados a lo que el mundo quiere, sino que nosotros necesitamos estar alineados a lo que Dios quiere para nosotros. Amén. No es lo mismo lo que yo quiero a lo que Dios quiere para mi vida. No es lo mismo. Yo quiero vivir en Puerto Rico, pero Dios quiere que yo esté aquí. ¿Dónde yo me someto? A donde Dios quiere. ¿A dónde? Aquí. Mi esposa dice, tú vas a estar aquí. Al ladito aquí de que quiero. Entonces, nosotros tenemos derechos, pero esos derechos como hijos de Dios que somos ahora, tenemos que rendírselos al Señor. Escuché un amén, pero fue bien lejos por allá. Esos derechos tenemos que rendírselos al Señor. Muchos de nosotros siempre era primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, séptimo yo. Todo era yo y no le importaba a más nadie. Todo era yo primero. Algunos de ustedes se identifican con eso, otros no. Pero nosotros tenemos que entregar ese yo a Jesucristo. Porque ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya tú no eres la vieja Carmen, el viejo José. Ahora tú eres un hombre nuevo y una mujer nueva. Ya tú no debes hablar como hablabas antes, no debes comportarte como te comportabas antes, porque ahora te dirige ¿quién? El Señor. Hablamos dos versículos en 1 Corintios, versículos 10, 23, 24 y 33, no lo tiene que buscar simplemente para referencia. Y yo dije que nosotros, yo necesito modelar la vida de Cristo, a rendir mi vida y mis preferencias personales por el bien de otros. Ahora nosotros vivimos para Cristo, para servir a otros. Si usted se deja usar por Cristo, ser un servidor de Cristo, usted puede ayudar a otras personas. Usted puede sanar a otras personas. Usted puede libertar a otras personas. Usted puede, lo mismo que Dios ha hecho con usted a través de alguien, déjese usar por Dios para que usted pueda atraer a otras personas a Cristo. Amén. Amén. Tenemos libertad en Cristo, pero no debemos usarla a costa de herir a un hermano en la fe. Somos libres en Cristo, pero nuestra libertad no nos permita herir a otros hermanos. Hablamos de lo que fue ser insensible, hablamos de lo que fue ser demasiado sensible y hablamos de decir sí a todo. Les dije que yo era demasiado sensible, demasiado. Yo no corregía a la gente y no las regañaba con tal de que no se me fueran a la iglesia. Ese era yo, pero Dios me ayudó a ser sensible. También hablamos de que tú no le puedes decir sí a todo. Di un ejemplo de mi esposa que le decía sí a todo y se metía en problemas. ¿Ok? Y a veces algunos de nosotros somos así. Le decimos sí a todo en vez de esperar y vamos a pensar, vamos a meditar y vamos a orarle al Señor a ver lo que Dios quiere que hagamos. Antes, cuando nos pedían ayuda, nosotros siempre arrancábamos a ayudar. Ahora, cuando nos piden ayuda, yo lo primero que voy y oro a Dios para ver si Dios me dice, ve y ayuda. Porque a veces no sabemos qué es lo que Dios está haciendo con la persona que nosotros no queremos meter la mano en lo que Dios está haciendo.
a veces sucede también que Dios no te permite, porque ¿cómo Dios te va a enviar ayuda cuando tú no eres un buen administrador, no eres un buen mayordomo? Entonces, estás pidiendo, pero a la verdad no estás siendo un buen mayordomo. Y Dios, diga Dios, conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón. Amén. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar una actitud servicial que agrada a Dios. Hay personas que sirven, pero ese servicio no agrada a Dios. Porque el servicio que ellos desarrollan es para que los vean o para, yo soy el que estoy sirviendo, yo soy el que estoy haciendo esto, pero no, todo lo que tú vayas a hacer, el servicio, tiene que ser para agradar a Dios. No haga las cosas para agradar al jefe, hágalo como que usted los está haciendo para Jesús. ¿A cuánto les gusta fregar aquí? Fregar. ¿A cuánto? Levanten las manos al que le gusta. Santo, 3 personas nada más de 80 que hay aquí. Padre, hay que orar, Señor. Hay que orar. Mi mamá partió en el 2016 y es testigo de que cuando yo cocinaba a mí no me gustaba fregar. Yo cocinaba y ellos fregaban. Pero aprendí de que todo lo que yo hago ahora en adelante, aprendí de todo lo que yo hago, lo hago como si fuera para Jesús. Por lo tanto, cuando yo frego, lo hago para. Cuando mi esposa cocina, cocina para. Cuando ella limpia la casa, la limpia para. Porque ahora todo lo que hacemos es para Él. Tú cortas mangueras, ¿para quién las cortas? Para Jesús. Ahora todo lo que hacemos, dice la Biblia, que lo hagamos como si fuera para Él. ¿Estamos bien? Entonces, necesitamos desarrollar una actitud de servicio. ¿Ok? Vamos a leer el escritor en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19 y después el 22 y 23. Porque aquí Pablo nos habla nuevamente de que él es un hombre libre. Y decía que a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. 22. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil a ellos, porque deseo llevar a los débiles ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. 23 dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. En otras palabras, Pablo no era Pablo. Pablo dejaba de ser él para poder ayudar a otros. Él se hacía débil cuando tenía que hacerse débil y se hacía fuerte cuando necesitaba ser fuerte. Pablo afirmaba que tiene la libertad para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa podemos hacer. Pero todo lo que tú estás haciendo, ¿te conviene? ¿Todo lo que estás haciendo te beneficia? ¿Está conmigo? Diga conmigo, la vida cristiana incluye tanto la libertad como la disciplina. Y la disciplina hablamos 5 mensajes del mes pasado. Necesitamos ser libres, necesitamos tener disciplina. Pero que esa libertad no te permita o no la uses para aprovecharte de aquellos que son o que tú consideras que son menos espirituales que tú. Diga, ouch. Las metas de Pablo siempre eran glorificar a Dios y llevar a la gente a Cristo. Mi meta es enseñar para yo llevarlos a ustedes a la cruz, a Cristo. Yo los voy a llevar en un momento de la mano, pero va un momento que ya usted ha crecido y usted va a caminar solo con Cristo. Al principio yo le voy a dar, lo voy a coger, lo voy a mecer, le voy a dar biberón, le voy a dar comidita. Yo me recuerdo que cuando yo le daba comidita a mis hijos, era 1 para ti, 2 para mí, 1 para ti, 3 para mí. Pregúntale a Jacob, que vivía en casa. ¿Verdad, Daniela? Bueno, Daniela no se recuerda. ¿You do? Pero yo cuando le doy de comer a ustedes, yo quiero que usted coma para que usted vaya creciendo, para que usted sea formado espiritualmente y después usted tenga su propia relación con Cristo. No se enoje conmigo si en un momento Dios me dice, suéltalo, porque ya él está listo para caminar solo.
Ya él está listo para tener la relación conmigo. Ese niño todavía depende de su papá y de su mamá. El niño de Fabiola y Alegría también necesita de su papá y su mamá. El de Mickey también necesita. Entonces, pero va a llegar un momento que van a crecer y después tienen novio y después ni caso nos hacen a nosotros. ¿Me estoy explicando? Entonces, llega un momento en que tu vida espiritual vas a crecer, que ya no vas a depender del pastor y la pastora. Ahora eres tú y Dios. Y ahí es donde yo los quiero llevar. Pero mientras tú vayas creciendo, asegúrate que no lastimes a los hermanos que están creciendo espiritualmente o que vienen hermanos nuevos. Diga, que Dios me cuide del orgullo espiritual. Porque el orgullo espiritual a veces lastima a los que están empezando. Porque a veces creemos que ya Dios nos está revelando palabras y ya nos creemos súper espirituales. A veces creemos que Dios nos habla y nos creemos súper espirituales. Y como Dios no le habla a ella, pues yo no me junto con la chusma. Chusma, chusma, chusma. Hermano, esto lo vivimos a diario. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón. Nos acerquemos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Pero asegúrate que cuando Dios te llene es para que tú seas usado, te vacíes y vuelvas donde Dios a llenarte otra vez para que vuelvas a ser lleno y vuelvas a ser usado por Dios, vaciarte y volver otra vez donde Dios. Cuando tú te llenas para que tú sirvas. La bendición que Dios nos da no es solamente para que la comamos solo. La bendición que Dios nos da en nuestras vidas, en muchas áreas de nuestras vidas, es para poder ayudar a otros, bendecir a otros. Las metas de Pablo eran glorificar a Dios y siempre llevar a la gente a Cristo. Para Pablo, tanto la libertad como la disciplina eran herramientas importantes para usar en el servicio de Dios. Necesitas tener disciplina y necesitas ser libre. Una persona que tiene dolor en su corazón no puede ayudar a otra, porque de lo que tiene adentro es lo que va a dar. Si tú tienes dolor, vas a dar dolor. Si tienes falta de perdón, ¿cómo le vas a decir? Oye, perdona a tu mamá. Pero yo no perdono a mi papá, la linda. No trabaja así. Cuando Dios sana mi corazón, yo te puedo decir, perdona a tu mamá, no importa cómo ella sea. Yo perdoné a mi papá. Lo odiaba. Yo dije, si lo veía muerto, no lo iba a visitar a Puerto Rico. Esas fueron mis palabras. Pero cuando conocí a Cristo, ya todo cambió. Porque ahora Dios me perdonó. Me sigue perdonando. Entonces, como Él me perdona, yo tengo que perdonar. Porque si yo no perdono, cuando yo peco, Él no me va a perdonar. Porque yo tengo que perdonar. Dígame. Dígame. Los cristianos no debemos ser esclavos del pecado porque hemos sido liberados para hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio de nuestros servicios a otros por amor. Cuando tú cantes, canta con amor. Cuando tú leas, lee con amor. Cuando tú brinques, brinque con amor. Cuando tú trabajes, hazlo con amor. Todo lo que tú hagas, hazlo con amor. Muchos de ustedes han leído 1 Corintios capítulo 13, donde dice, si yo pudiera conocer todos los misterios de Dios, conocer la revelación, todos los lenguajes y todas las cosas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo ser el pastor más ungido, el más usado por Dios, pero si no tengo amor, de nada me sirvió todo lo que hice. Por eso que todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Las chicas cuando dancen, háganlo con amor. El pastor cuando está allá, lo hace con amor. Los muchachos cuando están allá en el sonido, lo hacen con amor. El que recibe en la puerta, lo hace con amor. Todo sea por amor y con amor. Cuando los creyentes dejamos de ser motivados por el amor, tengo que respirar para decir esta. Cuando los creyentes dejamos de ser motivados por el amor, comenzamos a criticar a otros hermanos. Cuando ya tú no tienes el amor, empiezas a ver las cosas y las fallas de los demás. Porque se te fue el amor. Porque el amor todo lo aguanta, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Pero cuando ya no tienes amor, empiezas a criticar a los hermanos.
y dejamos de ver lo bueno en ellos y solamente nos fijamos en sus defectos. Y eso es lo que produce que puede perder la unidad dentro de la iglesia, dentro del liderato, cuando se empiezan a criticar. Mi esposo y yo, en el tiempo de crecimiento en nuestro matrimonio, mi esposa era, escuche bien, era una persona donde solamente veía los defectos malos que yo tenía, solamente los defectos. Era poco casual que ella observara una virtud buena en mí, porque ella veía todo lo malo. Si yo le traía flores, si yo hacía esto, hacía aquello, le recogía la casa, le lavaba la ropa, pero si hacía una cosa mala, no sacaste al perro y dejaste el perro se hizo pipí caca y no lo limpiaste. Pero ¿y todo lo que hice? ¿Y todo lo que hice? Les dije que ella era así. Y si alguno de ustedes es así, necesita cambiar. Porque ahora usted tiene que fijarse más en lo positivo de la gente que en lo negativo. ¿Tú sabes lo que eso causaba, Juanito? Eso causaba que nuestra relación no creciera. Estuviera siempre en conflicto. Porque siempre había discusión. Porque siempre se fijaba en todo lo negativo. Tan pronto Dios trabajó en esa área y tan pronto, bueno, yo la confronté y hablé con ella y yo, mi amor, ya basta. Mira todo lo que yo hago por ti y nada más siempre estás ahí encima. En lo que no hago, vamos. Y tan pronto ella aprendió y cambió en esa área, todo fue maravilloso. Porque ya no me mira solamente, ella ni se enfoca en lo malo que yo hago. Ella se enfoca en todo lo bueno que yo hago. Usted debe ser igual, enfocarse en lo bueno. Tengo 3 preguntas para ustedes. Pregunta número 1. ¿Por qué se te ha ido el amor? ¿Has estado hablando a espaldas de alguien? ¿Has estado fijándote en las debilidades de los hermanos en vez de en sus puntos fuertes? ¿Estás teniendo presente el mandato de Jesús de amar a otros como a sí mismo? Porque aquí hay que ser obediente a lo que Jesús diga. A mí no me importa, escuche bien, a mí no me importa cómo usted sea. Yo tengo que amarlo tal y como es. Pregunte por qué, pastor. Porque Jesús nos ama de la misma manera. Él no ama más al pastor porque es el pastor de la Iglesia Café. Él no ama más a Lorenzo porque Lorenzo es el que está haciendo el sonido. Él no ama más a las niñas porque están haciendo ahora danza. Él nos ama a todos, con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades. Aún más en nuestras debilidades. Aún más en nuestras debilidades cuando Dios nos ama. Yo siempre me preguntaba al principio cuando empecé a caminar con el Señor, cuando aprendí que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe, está en todo lugar, todo lo conoce. Yo decía, Señor, pero si tú pusiste el árbol allí, ¿tú sabías que ellos iban a comer del fruto? ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo sabías? Pero es que Dios tiene un plan. Y nosotros no sabemos a totalidad cuál es el plan, pero lo que sí entendemos es que Dios hace las cosas con propósito y a propósito. Y a veces en nuestras vidas suceden cosas que no las entendemos en el momento, pero después nos damos cuenta de que Dios siempre ha estado obrando. Nosotros podemos ver las cosas naturales y muchas cosas espirituales no vemos. Pero ahí es donde Dios más trabaja, en lo espiritual, para que se manifieste después en lo natural. 1 Pedro capítulo 2, versículos 16 y 17, está en su pantalla. Dice que nosotros somos libres. ¿Cuántos son libres aquí? Ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Y respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al rey. Al rey se refiere a las autoridades. Muchas personas no respetan las autoridades. Muchas personas hacen las cosas, como decimos en mi país, como me da la gana. Pero nosotros no podemos usar esa libertad que Dios nos ha dado para hacer lo que nos da la gana. Tenemos que hacer lo que Dios ha puesto leyes. Vamos a hacer las leyes.
Vamos a conectarnos con lo que Dios tiene. Si tú no haces lo que tienes que hacer, vas a estar en problemas. Te doy un ejemplo. Tengo un hermano de parte de papi y mami, el más chiquito, son 3 varones y una hembra. Tengo un hermano que se llama Wilkin, lo amo mucho y sigo orando por él. Algunos de ustedes lo han visto. Pero este muchacho se mete en unos problemas y después me llama a mí para quejarme. Ora por mí porque voy para la corte. Ven, saque, ¿qué estás haciendo este día? Sí, porque voy para la corte, pero no sé si me van a dejar preso, así que para que te lleves el carro, aquí tienes el número de todas mis cuentas. Y este muchachito. Pues la compañía Lancaster, un tiempo atrás. Pero en ese tiempo, no sé si fue en o antes, a él le dieron lo que se llama un DUI, Driving Under the Influence. Y usted sabe, y usted ha escuchado, y espero que usted no haya pasado por eso, porque eso es demasiado de caro. Demasiado. Usted no... ni se imagina. Pero ¿qué pasa? Pero que después le dieron otro encima de ese. Entonces, salió de Guatemala y se metió a Guatapeor. Entonces, de aquel lo sentenciaron y salió bien y le hicieron, mano, te dan el break la primera vez, pero la segunda te dan masacote gordo. Te dan fuerte. Entonces, en estos días me llamó y me dijo, fui a la corte. ¿Qué fue? Masacote gordo es... le dan con todo. Los boricuas me entendieron, pero voy a explicarlo. Le da con todo. Disculpen que tengo... le dan con todo. Entonces, le dieron un par de meses preso. Le dieron un par de meses en la casa, que esos son los que más le duelen. El estar en la casa y no poder salir. Y le suspendieron la licencia por 1 año, después que la había recuperado hace unos meses atrás. Más encima de eso tiene que pagar $1,500. Más encima de eso, bueno, esto es un puro negocio lo que tiene esta gente. Pero cuando nosotros no hacemos las cosas bien, tenemos consecuencias y tenemos que lidiar con ellas. Por eso yo digo que si hay leyes, por favor, obedezca. Si le dicen póngase el cinturón, póngaselo. Yo no me lo pongo cuando salgo de casa. Yo me lo pongo mientras voy guiando. Pero lo hago para molestar a mi esposa y a mi hija. Porque nuestros carros tienen el ting, ting. Y yo lo dejo que él corra hasta que ellas van mirándome. Como quien dice, ya me molesta. Y yo esperando a ver que me digan algo. Pero yo lo hago por molestarlas, por pasarle un tiempo. Y Daniela me dice, papi, ya, me cansé. Y vengo y me lo pongo. Póngase el cinturón. Obedezca la velocidad. Si su carro necesita tener inspección, tenga la inspección. Si necesita tener registración, tenga la registración. Si necesita tener seguro. Mano, yo antes, estoy hablando años atrás, cuando llegué a este país y tuve carro, yo iba a Filadelfia a comprar mis stickers. Yo iba a Filadelfia a comprar seguros falsos que por lo menos los guardias lo veían y te decían, ¿tienes seguro? Yo lo hice. Cuando no conocía al Señor. Y yo sé que algunos de ustedes me están haciendo así porque también ustedes lo han hecho. Entonces, usted tiene que hacer las cosas legales porque si usted no las hace legales, va a meterse en tremendo problema. Lo mismo sucede, estoy hablando en lo natural, lo mismo sucede en lo espiritual. En lo espiritual usted tiene que ser de esta manera porque si no lo es, el enemigo lo va a zarandear. Porque tiene derecho sobre usted. Sea obediente. Diga amén. Sea obediente, yo voy a ser obediente. La libertad en Cristo es el fundamento que Dios nos da para alcanzar nuestro mayor potencial. Dios quiere que seamos libres en todas nuestras áreas. Dios nos libera de las reglas religiosas y de la culpa eterna, no para que buscamos satisfacer nuestros deseos egoístas, sino para hacer el bien y glorificarlo a Él. Que tu libertad en Cristo proclame el poder, la alegría y el amor de Dios en el servicio a los demás. Lo que Dios ha hecho con nosotros, bendigamos a otras personas. Lo que Dios te ha dado de gracia, ayuda a otras personas. Si Dios te ha ayudado en tu matrimonio, ayuda a otros matrimonios. Si Dios te ha sanado, ayuda a alguien que esté enfermo. Si Dios ha sanado tu corazón, ayuda a otras personas. Si Dios te ha librado de la depresión, de la ansiedad, ayuda a otras personas. Porque lo que Dios hizo contigo, ahora tú, déjate usar por el Señor
y ayuda a otras personas. Servir a los demás. Estamos para servir. Estamos para servir. Cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, estamos firmando la muerte al yo. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Es fácil decirlo, pero cuando te toca practicarlo, ahí es donde está la diferencia. Practicarlo es donde está la diferencia. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a rendir sus derechos? El yo, ríndelo. Ríndelo, ya tú no vives para ti, ya tú vives para Cristo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, entregaste a tu vida a Jesús. Él es tu Salvador, pero ahora es tu Señor. Ahora Él va a dirigir tu vida. Ahora Él te va a decir lo que tienes que hacer, cómo debes ir poco a poco cambiando tu vida. Tú no puedes estar 10 años en el Evangelio sirviéndole al Señor y ser la misma persona. No puedes. Porque cambios Jesús va a hacer en tu vida. Yo no conozco en ninguna parte de la Biblia que gente hayan tenido un encuentro con Dios o en el Nuevo Testamento con Jesús y hayan sido las mismas personas. Te voy a dar un ejemplo. Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y lo tumbó del caballo. Y cuando lo tumbó del caballo, quedó ciego porque la luz era tan radiante que afectó todo su sistema de visión. Un hombre que mataba a todos los cristianos. Pero ¿qué hizo Dios? Lo bajó del caballo. Muchas veces el Señor necesita bajarnos a nosotros del caballo. Necesita bajarnos del caballo. Porque a veces nos estamos como que bien altaneros. Y creemos que todo lo podemos hacer sin Dios. Sin saber que Dios es el que dirige tu vida, Dios es el que te provee todo. Nosotros necesitamos a Dios para todo. Si Dios dijera, voy a quitarle el planeta a la gente que está aquí en esta tierra, ¿dónde ustedes van a vivir? Porque Él fue el que lo creó, es de Él. Esto no nos pertenece a nosotros. Esto es de Dios. Y creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que puso un hombre y creó los animales y puso todo. Dios hizo esto para nosotros. ¿Para quién? Así como es de nosotros, tenemos que cuidarnos. Dios le dio ese hijo hermoso a ustedes. ¿Qué ustedes van a hacer con ellos? Cuidarlo. Dios te dio una esposa maravillosa después de haber tenido una experiencia. ¿Qué tienes que hacer ahora? Cuidarla. Antes estabas en el Toyotita ese .8 con el bumper que se te caía. Ahora tienes una Telluride, una Kia Telluride y estás bien montadito. Entonces, cuida lo que Dios te ha dado. A veces queremos más de Dios, pero lo que tenemos no lo cuidamos. ¿Tú quieres más dinero? ¿No quieres más dinero? Ahora pregúntame tú a mí. Claro que sí. Yo quiero dinero. Pero si el poco que tengo no lo sé administrar, ¿cómo Dios me va a dar más? Si lo poco que tengo no lo tengo en orden y no tengo mis prioridades en orden, ¿cómo Dios me va a dar más? Estoy leyendo un libro que lo comencé a leer y ya le dije a la pastora y ya la mandé en el grupo de la iglesia que después todos los que quieren tener sus finanzas en orden necesitan leer ese libro. Porque son principios bíblicos. Y qué bueno que yo había predicado ya de eso a finales de año, fue, ¿verdad, mi esposa? Finales de año de las finanzas. Y qué bueno que me encontré este libro otra vez. Nuevo, fresquecito, cosas que sé, pero cosas que voy a seguir aprendiendo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios va a derramar finanzas sobre mi vida, sobre esta casa, necesitamos estar educados. Educados. Lo primero que todo hijo de Dios hace cuando recibe su pago es irse a comer a Longhorn. Ir a comer, ¿cuál es el otro que me gusta? Steakhouse, Texas Roadhouse. Eso es lo primero que muchos hacen. Las prioridades
cuando tú recibes tu cheque, cuando tú tienes tu ingreso, lo primero es que tienes que sacar lo que es de Dios. El 10%. Ese es un principio. Un principio donde muchos lo saben, pero pocos lo practican. Porque aquí ahora todos lo escucharon, muchos lo están practicando, muchos comenzarán a practicarlo y otros dirán, no voy a darle nada a Dios. Pues no sigue dándole nada a Dios. Yo me alegro que mi hija está en la universidad, la más chiquita que nos queda. A ella le dieron $25,000 para entrar. La escuela le dio 25, ¿cuánto fue? Estoy diciéndolo bien, ¿verdad? 25,000 pesos. Ok. $25,000 para ir a estudiar medicina o enfermería en Cedar Crest College. De la siembra que hicimos años atrás. Estamos colectando, estamos ahora recogiendo de las siembras que hicimos. Teníamos que pagar $16,000 por el semestre el año pasado. Y empezamos a pagarlo. De momento, yo no sé qué pasó. Daniela dijo, ya yo no quiero estar aquí durmiendo, me voy para casa. Y ahí no tuvimos que pagar más nada. Este semestre, ¿cuánto fue que pagamos este semestre? $260. Esas cosas las hace Dios. Cuando tú eres fiel con lo que te toca a ti, Dios es fiel contigo también. Entonces tú ves estas bendiciones y tú dices, wow, Señor, me está sorprendiendo. Porque si no iba a tener que hacer Uber otra vez para pagar el colegio de mi hija. ¿Me estoy explicando? Entonces, si le somos fiel a Dios en lo poquito, en lo mucho nos va a dar. En lo mucho. Tenemos que serle fiel a Dios en lo poquito. Hay una historia que estaba leyendo. Se le presenta a este hombre a Jesús, es un joven, se le presenta a Jesús y se le hace unas preguntas. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Las riquezas que tienes, véndelas y dáselo a los pobres. Todo lo que tienes, Wilma, véndelo y dáselo a los pobres. El hombre se puso triste y no hizo lo que Jesús le dijo. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿por qué usted cree que el hombre se puso triste? Suelten. No quería dar lo que tenía. Orgullo ya es una buena, todavía no he llegado a la que quiero. ¿No confiaba en Dios? ¿Cómo? Amaba el dinero. El Dios de él era el dinero. Dios es celoso. En nuestro corazón tiene que habitar el Dios eterno, el Dios creador. No puede haber otro Dios. Y a veces hacemos el dinero nuestro Dios. Y tenemos que tener cuidado en eso. No es malo, como él me preguntó, ¿quieres el dinero? Sí, yo quiero el dinero. Con el dinero yo puedo avanzar, puedo hacer más cosas, puedo comprar este building. Amén. Gracias, hija, por creerlo. Mi hija era una niña que cada vez que nosotros pasábamos por la 22 y mi esposo y yo profetizábamos sobre este building, ¿qué era lo que tú decías? ¿No te recuerdas? Ella decía en su mente, estos dos están locos. Ella se reía, en su mente hablaba, pero no lo decía a nosotros para no desanimarnos. Porque cuando tú le crees a Dios, cuando Dios habla, tú necesitas creer a Dios y esperar en el tiempo de Dios para ver esa palabra cumplida. Amén. Una vez nos botaron del Merchant Square Mall. Yo digo nos botaron, hermanos, porque si ese edificio no lo hubieran vendido, estuviéramos allí todavía. Entonces Dios puso en el corazón de ese hombre de venderse o que nos botaron. Y sabe, las últimas personas que nos dijeron a nosotros que nos dieron un día para irnos 3 meses, a los demás le dio un mes, a nosotros 3 meses, para que nos fuéramos de ese lugar. Si Dios no hubiera hecho eso, no estuviéramos aquí. A veces hace Dios cosas que tú no entiendes por qué las está haciendo. Y ese día, yo me recuerdo que muchas de mis hijas me mandaban mensajes, aquí hay un lugar, pastor, vaya a ver este, pastor, vaya a ver aquel, pastor, vaya aquí, vaya allá. Y yo fui con Daniel en mi carrito y le di la vuelta al building, lo miramos de afuera y después me preguntó, yo le dije, sí, fui a verlo. Entonces, después el Señor me había dicho que viniera a hablar con las personas de aquí. Y yo me fui para Puerto Rico.
Y cuando regresé fue que vine a hablar con ellos. Y cuando regresé fui a hablar con ellos. Ya ellos tenían una persona que estaban a punto de finalizar y firmar el lease para rentarlo. Pero cuando hablamos con ellos, o cuando ellos me llamaron después, el Señor le dijo a él, habla con los de café. Y vinimos a hablar con él y Dios puso gracia en nosotros. Después esperamos par de días y en los par de días Dios nos puso en gracia y nos escogieron a nosotros cuando ya ellos tenían a alguien para firmar el lease. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y llevamos aquí, en abril cumplimos 2 años. 3. Ay, santo Padre. 3 años dicen que llevamos aquí. Cuando me dieron el lease la primera vez, las palabras del pastor Rey, que lo amo mucho, me dijo, esto va a ser como un noviazgo. ¿Recuerda? Como un dating. Vamos a estar 1 año con ustedes. Si el dating de nosotros va bien, pues entonces de ahí tomamos otra decisión. Y el dating fue que después del primer año que tuvimos el lease, nos dieron un lease de 5 años. Quiere decir que el dating fue bueno. Y estamos aquí para 5 años. No tenemos que preocuparnos. Pero este no es el lugar que Dios nos habló. Este no es el lugar que Dios nos prometió. Dios nos prometió algo más grande. En el tiempo de Dios va a suceder. Por eso es que yo ando preparándolos a ustedes, discipulándolos a ustedes, enseñándolos a ustedes, para cuando venga el boom, estemos listos. Si no podemos tener estas 2 bancas organizadas, ¿cómo vamos a tener todas las bancas que hay ahí organizadas? Si no podemos atender una puerta, ¿cómo podemos atender 5 de cristales y 5 de madera, que son 10? Por eso es que en lo poquito tenemos que serle fiel a Dios para que en lo grande Él nos ponga. Porque si aquí estamos desorganizados y aquí no hacemos las cosas que tenemos que hacer, ¿sabe qué va a pasar? Dios nos va a mantener ahí hasta que nos pulamos. Así es, ¿verdad? Hasta que estemos pulados. Te voy a presentar una lista de unos derechos que necesitamos rendir para ser seguidores de Jesús. Si usted se identifica con esta lista o con cada una que yo vaya hablando, usted se va a poner de pie. ¿Ok? El primero en la lista, si usted se identifica, usted párese y manténgase parado. El primero en la lista que usted tiene que renunciar a esos derechos es el derecho de vengarte. Si tú tienes ese derecho, necesitas ponerte de pie. Porque necesitas renunciar a ese derecho. Porque eso no te toca a ti. Número 2, el segundo derecho. Y este es un poco controversial, pero después les voy a decir por qué. El derecho a tener un hogar cómodo y seguro. Usted necesita renunciar a ese derecho de tener un hogar cómodo y seguro. Cómodo y seguro. Gracias, hermana, por su honestidad. Usted tiene que renunciar ese derecho. El tercer derecho que usted necesita renunciar es renunciar al derecho de gastar nuestro dinero como nos plazca. Hay que renunciar. Ya yo estoy de pie. Yo no me puedo parar. Ya yo estoy de pie. Ese es uno que yo tengo que. Un derecho que yo necesito entregar. De gastar nuestro dinero como nos plazca. El otro derecho que necesitamos renunciar es el derecho a odiar a un enemigo. Hermanos, hay personas que no se merecen que tú los perdones, pero tienes que perdonarlos. El Señor nos dice así: perdonar a tu enemigo, odiar a tu enemigo. Tienes que renunciar a eso. El próximo derecho que necesitas renunciar es renunciar al derecho a vivir la vida bajo nuestras propias reglas. Lo que el mundo nos enseñó, esas no son las reglas. Son las reglas en la palabra las que tenemos que seguir. Muchos dicen, no, yo vivo la vida mía a mi manera. No es a tu manera, es la manera en que lo dice la Escritura.
Próximo derecho a renunciar, ríndelo al Señor, es el derecho a aferrarnos al rencor. El rencor, la amargura, el resentimiento te va a llevar al odio. Y todo comienza con el rencor y el resentimiento. Así que tú necesitas renunciar a ese derecho. El próximo derecho a renunciar. Renuncio al derecho de conformarnos a lo que dice el mundo. Si tú te dejas llevar por todo lo que tú ves en TikTok, en Instagram, en YouTube, tienes un problema. Tienes que renunciar a eso. Tú tienes que dejarte llevar a lo que dice la Escritura, a lo que dice Dios. No te conformes a la sociedad. Próximo derecho a rendir. Rindo el derecho de hacer lo que se sienta bien o lo que creo que está bien. Tienes que rendir ese derecho. Yo no camino en mi vida pensando en lo que está bien. Yo tengo que caminar según lo que Dios me dice que debo de hacer. Próximo derecho que necesitas renunciar. Ay, mamá. Ay, mamá. Ya yo estoy de pie de este. El derecho a quejarnos. Ahí los quiero ver a todos. No quiero ver a nadie sentado. Ahí el Señor los agarró a todos. Porque a veces yo he tenido que el Espíritu Santo ha tenido que lidiar con eso conmigo. Así que si el pastor ha bregado con eso, muchos de ustedes necesitamos renunciar a ese derecho a quejarnos. Próximo derecho que necesitamos renunciar es el derecho a ponernos a nosotros primero. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, séptimo yo. Renuncia ahora en el nombre de Jesús. El próximo derecho a renunciar es el derecho a expresar nuestra sexualidad de formas contrarias a la voluntad de Dios. Dios los creó hombre y lo creó mujer y le dijo multiplíquense. Fuera de ahí no hay más nada. Si tienes algún problema con eso, renuncia. ¿Ok? Próximo derecho que debes renunciar. El derecho a rebelarnos contra toda autoridad, ya sea en el mundo natural o en lo espiritual. Necesitas renunciar. No te puedes rebelar en contra de la autoridad espiritual que Dios ha puesto. No te puedes rebelar en contra de tus líderes, de tus pastores, de la policía. No te puedes rebelar. Renuncia a eso. Próximo derecho a renunciar. Renuncio el derecho de demandar a otro creyente que tiene que ser como yo, que tiene que hacer las cosas como yo diga y todo eso. En otras palabras, no seas jezabélico. Las cosas no se hacen como tú quieras, es como Dios diga. Amén. Y el último que tengo apuntado aquí, porque puede ser que haya más, renuncio al derecho de terminar un matrimonio decepcionante. Renuncio a terminar un matrimonio decepcionante. La pregunta ahora que les voy a hacer a todos los que están de pie, porque los que están sentados pues son santos. Porque el pastor está de pie y me puse al altar para que me vean que también tengo mis defectos y necesito renunciar. Pregunta para ustedes, los que están de pie, ¿están dispuestos a renunciar a sus derechos por el bien del evangelio? ¿Sabes por qué la pregunta es? ¿Estás dispuesto a renunciar por el bienestar del evangelio? Porque si tú no das buen ejemplo, ¿cómo vamos a alcanzar a las almas que están perdidas?